Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los que nos están viendo en este episodio del podcast Vamos Finec. Tenemos un tema y unos invitados muy especiales, como son todos nuestros invitados para el día de hoy. Así que te animo a que compartas, te suscribas, comentes y siempre estés atento a todos los contenidos que estamos haciendo desde esta plataforma de Finec Nicaragua, de la Oficina Internacional y a manera regional. Para todos los que nos están viendo, mi nombre es Oscar Bello. Estamos desde Managua, Nicaragua, y estamos en este podcast de Vamos Finec. Tenemos unos invitados especiales que yo no quiero irme directo a nuestros invitados porque tenemos un tema muy importante. Bienvenido Reinaldo e Iris. Reinaldo López e Iris Machado de López desde El Salvador están aquí en Nicaragua, están con nosotros, estamos en un ambiente gozoso, feliz, con un tema muy importante sobre el matrimonio, las parejas, la economía, los hijos. ¡Wow! Vamos a ver si nos da el tiempo. Bienvenido Reinaldo e Iris, por favor, preséntense y siempre un saludo a todos los que nos están viendo, ¿verdad? Gracias, Oscar, por esa invitación, por esa introducción. Mi nombre es Reinaldo López de Machado. De Machado, ¿verdad? Bueno, de Machado, eso. Finec del Salvador. Y le damos la más cordial bienvenida a todos los que están sintonizando este podcast, ¿verdad? Y esta es mi amada esposa, mi amor. Sí, la verdad es que es una alegría estar con ustedes este día acá compartiendo. Mi nombre es Ana Iris Machado de López y me siento feliz de poder compartir este espacio, este momento en donde vamos a hablar de temas pues muy interesantes, en donde hemos vivido mucha vivencia, valga la redundancia, en relación de esto. Gracias. Y al final lo que queremos es hablar desde nuestra experiencia sin entrar ni en perfección, ni en que todos no lo sabemos, simplemente, como siempre les digo, ¿verdad? Lo que estamos viviendo y desde esa vivencia poder compartirlo de lo mucho que hemos recibido un poquito, ¿verdad? Y por eso es que los invitamos, porque no había esta oportunidad, no se dan todos los días. Reinaldo y Iris están prácticamente, van a ser nuestros invitados en un seminario de pareja o de matrimonio en Nicaragua. Están aquí en Nicaragua para ese principal objetivo. Pero también vamos a tener esta oportunidad de que los que no lleguen al seminario también los puedan escuchar a través de este podcast, ¿verdad? Compártenos un poco qué están haciendo actualmente en Finec El Salvador. Sé que están en capacitación, sé que están con el comité de pareja. Aquí es un poquito diferente, pero también queremos escucharlos allá. ¿Qué es lo que están haciendo en este momento en el servicio? Muy interesante, Oscar, comentarte que en el servicio, juntamente con mi esposa, hacemos SAEL de pareja, tal como el que venimos a vivir aquí en Nicaragua, que tenemos esa oportunidad de servir en esta bella nación y estamos muy expectantes de lo que Dios va a hacer en este SAEL. Sabemos que Dios tiene regalos extraordinarios en este SAEL de Nicaragua. Y ahí en El Salvador, pues eso es prácticamente nuestra línea de acción. Hacemos SAEL de parejas. Y también hacemos capacitaciones siempre en el marco de parejas y para parejas a nivel nacional en las diferentes zonas. Estamos hablando con las personas correctas, pues. Iris. Exactamente, nosotros estamos trabajando con un comité de parejas que no existía en el país y hace unos años pues Dios tomó a bien de que nosotros estuviéramos al frente de este comité trabajando con parejas que pertenecen a la organización y que han sentido ese llamado de servir juntos, porque nosotros hemos experimentado eso y eso es lo que tratamos hoy de motivar a toda la fraternidad que está en pareja, que está con su esposo, con su esposa, a que pueda vivir esta otra dimensión, que es servir juntos, porque es lo que nosotros hoy estamos viviendo. Y entonces nos reunimos todos los viernes, Oscar, en Oficina Finec, ahí nos capacitamos, ahí nos preparamos, para luego ir y impartir estos talleres de pareja, en donde ya toda la membresía y también aquellos que no pertenecen y desean ir a vivir un espacio con su pareja, también pueden llegar a estos talleres. También impartimos talleres, convivios y todo en relación de pareja. Tremendo, ¿no? Es un gusto tenerlos aquí. Definitivamente, cuando me dijeron que
los habían invitado y que estaban, dije yo, estamos con las personas correctas. Pero fíjense que ahorita vamos a hablarles un poco a los amigos y amigas que a veces están con ese desafío de su matrimonio, ¿verdad? Sabemos, yo estoy casado también, ¿verdad? Felizmente casado, como decimos. Y sabemos que en el matrimonio hay muchos desafíos. Y creo que estos espacios que están abriendo en Fraternidad son para eso. Ese matrimonio muchas veces están los hijos, está la parte económica, está el servicio ahora que nosotros servimos. Es un desafío. Ustedes, en lo personal, ¿cómo empezó todo esto, la fraternidad? ¿Cuál fue su primer paso? ¿Quién vino primero? ¿Cómo fue esa historia para iniciar y que la gente los conozca? Bueno, Oscar, fíjate que quien vino primero fue mi esposa. Yo, la verdad, lo que menos quería era tener una relación con Dios, estar en una organización. Yo únicamente vivía el día a día. Y en ese día a día tomaba decisiones. Y esas decisiones habían sido equivocadas todas. Que me habían llevado esas decisiones a tener un matrimonio ya al borde del colapso. En mi área financiera, fracasado totalmente. En el área laboral, profesional, en todas las áreas. Claro. Entonces, así no me encontraba yo. Cuando esta bella mujer tiene una invitación. Contale a Oscar cómo te invitaron. Eso es lo que todos queremos escuchar. Exactamente. Realmente, ahorita que mencionaba sobre lo importante que FINEG ahorita le está dando el espacio a los matrimonios, siempre lo más importante son las almas. Y saben que el matrimonio o una relación de pareja puede ser un espacio en donde nuestra alma se salve o se pierda. Y cuando yo llegué a esta organización, llegué en el momento en donde con mi esposo ya no había una comunicación, no había una relación. Ya hablábamos del divorcio. Yo me sentía una mujer fracasada, frustrada. Había querido que mi esposo llenara mis vacíos, que me hiciera la mujer más feliz del mundo. Había desplazado a Dios del centro de mi vida y había puesto a mi esposo. Y entonces cuando me hacen esta invitación, siendo una mujer religiosa desde niña, una mujer de iglesia, había tenido ese conocimiento de Dios. Yo le había servido a Dios sin tener una relación con Él, con un corazón en donde yo buscaba llenar mis vacíos con mi esposo, con personas, con momentos, pero no había entendido que era Jesús el único que podía llenar mis vacíos. Y entonces yo llego a esta invitación, a esa cena, y desde esa primera cena que yo soy invitada, Dios empieza a hacer algo en mi corazón. Y a través de esos testimonios que yo empecé a escuchar de esas mujeres, empecé a entender que a Dios sí le interesaban los matrimonios. Porque yo decía, Dios sana, Dios bendice, Dios restaura financieramente, pero yo no creía que a Dios le interesaran los matrimonios. Claro. Y cuando yo empiezo a escuchar testimonio de mujeres que me decían que Dios había restaurado su matrimonio, que había liberado a sus esposos, hizo clic conmigo. Porque en ese momento yo lo único que yo anhelaba era que mi esposo cambiara, que mi esposo fuera diferente, que mi esposo me amara, me respetara, que mi esposo me hiciera feliz. Pero con el tiempo fui entendiendo de que mi esposo no tenía esa capacidad. Pero también a la par iba creciendo una fe que a Dios sí le interesaban los matrimonios. Comentanos, porque es muy importante lo que estás diciendo. Y creo que todos cuando entramos en el matrimonio, entramos con ese sentimiento, que la otra persona nos va a hacer feliz. Y eso llega a ser una tremenda mentira, ¿verdad? Y te pones en un momento de que te frustras. ¿Cómo llegas a entender esa parte de que no era Él el que te iba a hacer feliz? Cuando yo tengo ese encuentro con Jesús. Yo recuerdo de que llego a un SAEL. Un SAEL es un seminario avanzado de entrenamiento para líderes, pero yo llego a ese fin de semana. ¿Y de solo de damas? Sí, solo de damas. Y yo llego con la expectativa que yo al salir de ese lugar, yo iba a encontrar a mi esposo transformado, porque Dios lo iba a hacer el milagro. Pero la que salió transformada de ese lugar primeramente fui yo. Es decir, tenías que cambiar primero vos para que cambiara Él. Porque cuando yo estoy en ese lugar y tengo ese encuentro genuino con Jesús, me doy cuenta que el único que podía llenar mis vacíos, darme la felicidad plena que yo anhelaba, era Él.
Y cuando yo me encuentro con él, es como que despierto. Y me doy cuenta que el único que podía darme lo que yo buscaba en mi esposo era Dios. Pero eso apenas iniciaba. Claro. Porque yo salgo de ese lugar sintiéndome una mujer libre, feliz, con paz en mi corazón. Pero todavía la idea del divorcio, Ahí estaba. ahí estaba. Pero yo empiezo a tener una relación con Dios. Y Dios empieza desde ese momento a darme dirección. Yo empiezo a tener entendimiento de que había que obedecerle a Dios. Que en la obediencia estaba la bendición. Una pregunta en ese aspecto. Voy a tocar un tema, creo yo, un poquito sensible, porque empezás a ver, ahí está, como decías, lo del divorcio. Estás en tu proceso con Dios. Y hay temas, por ejemplo, la obediencia en el matrimonio, la sumisión de la mujer. ¿Cómo ese tema? El hombre no ha cambiado. Sos vos la que está cambiando. ¿Cómo empezar ese cambio de atender a este hombre cuando era el mismo? ¿Qué le podemos decir a las mujeres que están en esa situación hoy por hoy? Yo escuché la voz de Dios, en donde Dios me dice que mi misión era que este hombre lo conociera a través de esta organización. Y que él no aceptaba el divorcio en mi caso, porque tenía un propósito con nosotros. Eso fue una noche en donde yo tengo ese momento especial en un sueño. El siguiente día yo amanezco donde la idea del divorcio se había ido por completo. Y empiezo a ver a mi esposo de una manera diferente. Hoy yo lo puedo decir que fue el Espíritu Santo de Dios que me fue guiando y fui viendo que mi esposo era un hijo de Dios. Y que eso que yo estaba experimentando en mi interior, esa libertad, esa paz que no tenía precio, empecé a identificar que a él le hacía falta. Y empecé a entender de que mi enemigo no era él. Había algo más que lo manipulaba a él. Y algo bien importante que en ese Sael también tuve revelación fue sobre las cadenas generacionales. Tuyas y de él. Mías y de él, porque yo vengo siendo hija, nieta, en donde la separación, el divorcio, ha estado en mis generaciones. Yeah. Y me doy cuenta que yo tenía que parar esa cadena en mi vida, pero que no lo podía hacer sola. No era de la noche a la mañana. No era de la noche a la mañana. Y es ahí donde yo empiezo en obediencia, porque entendí que Dios me estaba pidiendo que me quedara en el matrimonio, que amara a este hombre porque era su hijo. Me quedo en obediencia. Fíjate que es importante lo que estamos hablando. Te voy a decir algo, Reinaldo. A mí me pasa a veces cuando doy testimonio con mi esposa que me dice, déjala que ella hable mejor, ¿no? Me gusta más lo que está diciendo ella y me está pasando igual ahorita. Pero necesitamos escucharte a vos porque si no, no te dejamos hablar. Contanos qué pasa en esto porque miras algún cambio en ella. ¿Cómo estás viviendo vos esta parte desde tu punto de vista? Fíjate, Oscar, de que Iris, yo la conocí, una mujer entregada a Dios, que conocía de Dios, que iba a la iglesia. En las primeras discusiones en nuestro matrimonio fue, Rey, vamos a la iglesia. Fue la primera discusión. Claro. ¿Verdad? Luego, yo en esa etapa de mi vida y que estaba convulsionando todo en el matrimonio y todo, había un caos total que no podía decirte cómo poder salir de ahí. Pero ¿qué comienzo a ver yo en Iris, en esta mujer? Mira, un día llegué de madrugada y lo primero que pensé que se había ido. Porque Iris, sin importar si llegaba a la 1, a las 3, a las 4 de la madrugada, es más, si llegaba una semana después, Iris estaba exactamente, al nomás abrir la puerta, aparecía Iris. Y nos decíamos de todo. Mira, en esas discusiones, que solo eran verbales, ¿no? Claro. Yo me recuerdo que le decía a Iris, mira, antes me decías que era tu trofeo, le decía yo. Y ella me decía, sí, pero por trompudo y feo, me decía. O sea, imagínate el punto de cómo esas discusiones llegaban, ¿no? Pero un día llegué siempre como era normal para mí, pero Iris no estaba esperándome para discutir. Estaba de rodillas en la habitación. Y cuando yo entro, se pone de pie, me abraza. Yo llegaba tomado, llegaba con mal olor a cigarro y me abraza. Comienza a atenderme
Comienza a decirme, mira, te tengo preparada la ropa, te vas a dar un baño. Ese día yo no dormí. Y te sorprendió No, eso. de ese día, el primer día no dormí, porque yo dije, en cualquier momento esto se va a reventar. Y viene la palabra, viene un codazo, viene cualquier cosa, ¿no? Y comienzo a ver también algo, Oscar, de que con Iris, o sea, somos jóvenes, tenemos 38 años. Claro, Imagínate esto, que 11 años atrás. Claro. Entonces, ¿qué pasaba? Nos gustaba ir a conciertos, nos gustaba la música secular, si lo queremos llamar así, ¿verdad? Pero Iris cambió toda esa música secular y comienzo a escuchar alabanzas en casa. Sí, empieza a cambiar todo el A ambiente. mí no me gustaba, Oscar. Yo no podía escuchar una alabanza. Pero mi esposa las ponía y no podía poner un CD antes. ¿Sí? Claro. Porque era alabanza también. Y todos esos cambios los estás viendo. Lo estoy viendo. Los estás Lo experimentando. estoy viendo. Que las discusiones se fueron de casa. El ambiente en la casa cambió. Entonces yo dije, ¿qué está pasando? Yo comienzo una carrera de querer descubrir qué está pasando con mi esposa. Y ahí también venís a un evento de los hombres de Ahí negocio. es donde eso me impulsa un día a ir. Descubro 1 año y medio después de que ella está yendo a fraternidad, capítulo de damas. Yo no entiendo, pero luego me voy a mi primer evento también, a un Sahel, como ella te lo compartió anteriormente. Mira, antes de seguir, porque hay un tema muy importante en esto, sobre, ustedes ya estaban pensando en divorcio, ella venía de una vida pues con el Señor pues religiosa, pero había algo que había estado Dios por lo menos. ¿Cómo pasó? ¿Dónde los modelos saludables del matrimonio se perdieron en sus vidas? ¿Cómo pasa esa parte de donde uno se casa enamorado? Porque se casaron enamorados, queriendo. Nadie quiere algo malo para su vida, no más cuando vas al matrimonio. ¿Dónde sentís vos que vinieron esas emociones, esos sentimientos y cambiaron totalmente antes de ese encuentro personal con Dios, ¿verdad? Uno, el machismo, la autosuficiencia, creer que todo lo que está pasando a mi alrededor es porque yo lo estoy obteniendo, porque yo soy bueno, soy el mejor comerciante, el mejor profesional, el mejor abogado, desplazando a quien nunca uno debe desplazar, que es Dios. Es más, nos casamos y hubieron charlas prematrimoniales donde hablaron de pilares fundamentales. Sí, se casaron por la iglesia, Sí. todas esas convicciones estaban ahí. Sí, estaban, pero en mi caso fueron ignoradas por el orgullo, por la autosuficiencia, por mi machismo, que creía que si algo ocurría era por mí. Me habías dicho que todos los consejos eran buenos menos el de tu esposa, cuando llegaban esos consejos. Mira, increíblemente, Oscar, yo te podría decir que en esa etapa que estábamos pasando por el divorcio o que íbamos a pasar por el divorcio, que hablábamos del divorcio, Claro. el tema financiero era un caos. Claro. Mi esposa es licenciada en administración de empresas. Cada vez que mi esposa miraba que yo estaba desesperado, como cuando decimos jalando una pita y otra y ninguna resulta, entonces Iris me decía, ¿puedo hablar contigo? ¿Qué quieres hablar? Tengo una propuesta para que salgamos de esa crisis, porque no me gusta verte así. Y yo le decía, no, ya lo tengo resuelto. Mis oídos y todo no me permitieron escuchar a esta mujer. Y ¿sabes qué era lo peor? Que yo sabía que sus ideas eran buenas, pero mi orgullo y mi machismo no me permitían que viniera una solución de ella. Tenía que venir de mí. Me imagino que en ese tiempo, Iris, te dolían las respuestas de él. Sí, totalmente, pero también yo antes de venir a la organización y tener ese encuentro con Jesús, yo tampoco era una mujer dulce, sino que yo llegaba y no era no era lo que le decía, sino era cómo se lo decía. Entonces, cuando yo podía haber llegado con las ideas mejores, pero no se lo decía en amor, sino que lo decía golpeado, trataba de culparlo, de acusarlo, de que él no tenía buenas ideas. O sea, era como que el conocimiento en mí estaba, porque yo sabía que él era la cabeza, pero tampoco yo lo respetaba. O sea, yo quería ayudarlo, pero no lo hacía correctamente, porque yo llegaba a darle ideas, pero llegaba queriéndolo hacer sentir de que las ideas de él no funcionaban. Y entonces sí terminaba enojada, terminaba resentida porque no las tomaba en cuenta, pero tampoco yo lo hacía con amor. La comunicación se fue perdiendo.
la comunicación eran gritos, discusiones. ¿Cómo? Al punto, Oscar, que cuando iba a salir un cliente, cuando iba a estar un negocio, imagínate al punto que llegué, que prefería no contarle a mi esposa. Lo que estabas haciendo. Porque sentía que si le contaba, ella me podía dar una opinión y se me iba a caer el negocio. Es difícil, ¿verdad? Estamos hablando sobre el matrimonio, la relación de pareja. Así que los animo a todos los que nos están viendo que compartan este episodio del podcast Vamos Finec con alguien que hoy lo necesita. Y coméntenos aquí cómo esto les está ayudando en su vida y también si han recibido un milagro, porque esto también nos ayuda a seguir adelante con todo este contenido. Estamos un poquito var y regresar, pero vamos a entrar a la respuesta que la gente necesita, porque es Jesús. Ese encuentro, ese cambio para ustedes fue el Señor. ¿Qué fue una de las primeras cosas que cambian su vida? Las emociones, sufrimiento, la culpa, dolor, tristeza. ¿Cómo cambiaron todo eso a lo que hoy ustedes tienen? ¿Qué fue esos primeros pasos? Lo estabas diciendo, el orgullo, el machismo, no te permitía, la autosuficiencia, entregarte a Jesús. ¿Cómo cambió tu vida? Cambió desde el momento que tuve una clara realidad de mi vida, que mis decisiones me habían llevado a esa vida que estaba viviendo. Y lo primero que Él me da es paz, fíjate. Paz. Lo primero que comienza Dios a llenar en mi vida son esos vacíos. Y también yo siento que comienzo a tener esa claridad que solo Dios me la pudo haber dado de todas estas cualidades preciosas de mi esposa, las que hicieron enamorarme. ¿Te la recordó? Me llevó a ese primer amor en ella. Me llevó a ese primer día que la vi. Me llevó a todas las características que yo un día dije, ella es. Ella tiene que ser mi esposa. Entonces, en la llama del amor, Dios la encendió como no tienes idea. Es más, yo tengo mi encuentro personal con Cristo en Israel. Me rindo a Él. Lo hago mi Señor. Lo primero es la paz y todo esto que llega. Comienza un proceso. Y ese día, yo te puedo decir que yo no tenía claridad si yo iba a seguir en la organización porque yo no iba ni a un capítulo. Yo no tenía una visión de decir, bueno, quiero servir porque quiero ser presidente de un capítulo. Quiero, sí, no estaban nada. Esas visiones. Lo único que tenía claro es que había dañado el corazón de la mujer que amaba. Y lo único que me importaba era ir y decirle perdóname. Vino ese perdón, por lo menos esa solicitud de pedir perdón. Pero queremos saber, Iris, cómo fue ese proceso, porque desde un punto de vista le creíste inicialmente, dudaste, o lo que vos estabas pidiendo realmente fue como una señal. ¿Cómo ese fue el inicio del proceso de perdonarlo? Yo siento que Dios me preparó, porque yo siento que cuando yo me encuentro con Él, Dios empieza a sanar mis heridas. Y cuando yo empiezo a ver a mi esposo con ojos de amor, de misericordia, de ese amor ágape, que aunque mi esposo seguía siendo el mismo, yo sentía que lo amaba. Y aquellas heridas que ya desde el noviazgo traíamos, yo ya las sentía más sana, más liviana. Entonces empiezo a anhelar, y eso te lo digo de verdad, que es una petición contestada, porque yo recuerdo que cuando empiezo a recibir esas promesas, que Dios lo iba a liberar, lo iba a restaurar y que tenía planes de bien con nosotros como pareja. Yo en ese momento no podía imaginarme ni que un día yo iba a estar sirviendo con mi esposo y mucho menos que hoy iba a estar aquí compartiendo testimonio con mi esposo. Era para mí imposible. Pero desde ese momento las promesas de Dios estaban. Y entonces yo empecé a pedirle a Dios en esas hojitas de petición que acelerara los tiempos. Porque yo que no quería servirle sola, quería servirle junto a mi esposo. Viene él, pide perdón. Viene él de ese Sahel y yo sentía la seguridad cuando él me llama, porque él me llama estando ese sábado en ese Sahel y me dice, amor, te mentí. Cuando él reconoció, te mentí, yo dije, aquí ya pasó algo. ¿Qué está pasando? Y me dice, estoy en una de estas cosas que vos andás de Finec. Yo sabía que había un Sahel de hombres. Yo ese día de verdad fui la mujer más feliz de la tierra porque era una respuesta de Dios. Era una señal lo que Dios me había prometido. Y el Señor me dice, empieza un proceso de restauración en la vida de tu esposo. Esfuérzate y sé valiente. Yo dije, esto no va a estar fácil. Yo sabía que era un hombre que ya estaba en vicios.
Un hombre que se alejaba, que se ausentaba de casa, se desconectaba. Pero hasta ese momento el Señor había guardado mi corazón porque yo no tenía palpable que había adulterio. Y efectivamente, empieza este proceso de restauración al Señor en la vida de mi esposo, pero Dios ya había preparado mi corazón. Dios ya me había puesto el perdón en mi corazón, porque yo ya era un amor ágape con Él. Un amor no mío, no humano, sino que de Dios mismo para Él. Y empezamos ese proceso. Un proceso en donde yo empiezo a ver a mi esposo cambiar. Viene desde Sahel y me pide perdón. Empiezo a ver... Fue un primer paso. Un primer paso. Para mí ya era como verdaderamente ver cómo Dios empezaba ese proceso en la vida de mi esposo. Ver cómo mi esposo, ese hombre duro, ese hombre machista, ese hombre que él nada más tenía la razón, que nunca se doblegaba a nada, viene de ese Sahel y me pide perdón. Y de alguna manera yo empiezo a ver a este hombre por primera vez una lágrima, y esas lágrimas no eran por cualquier otra cosa, sino era porque él le dolía que tal vez había vuelto a caer con una cerveza, con un cigarro. Y empiezo ya a ver en él palpablemente ese proceso de restauración, en donde Dios era una lucha que él tenía internamente. Mire, es importante lo que estamos hablando, esos primeros pasos de ese encuentro con Jesús. Y fíjense que les quiero que nos hablen un poco sobre la restauración. Claro, la familia, el servicio, pero inicialmente ahí estaban deudas. Había entrado la escasez a tu casa por los vicios, por las malas decisiones, los malos negocios. La escasez, no sé si había entrado pobreza. ¿Cómo estaba el asunto del dinero en ese momento? Ustedes, ¿cómo eran las situaciones económicas que se tenían que enfrentar y cómo las enfrentaron? De hecho, el problema matrimonial, el que estábamos hablando de divorcio y todos los agregados, vicios y todo lo demás, cuando tenemos nuestro encuentro con Cristo comienza un proceso restaurador, que fue un proceso, tal y cual, un proceso. Entonces, aún en ese proceso, las áreas, en su gran mayoría, Dios las iba restaurando. Pero el área financiera, Oscar, era un área que nosotros no sabíamos cómo salir. Es más, cada vez era peor. Cada vez era peor. Aunque venía usted el perdón, conociendo al Señor, eso estaba como estancado. Y peor aún, cada vez más mal. Entonces, pasa un año y en ese año viene sobre nuestra vida, aunque personalmente sobre mi vida, un proceso legal que fue como un stock en mi vida, que Dios llama mi atención en esa manera tan especial de decirme, en primer lugar, conmigo no se juega. En segundo lugar, me dice, aunque te ocultes del mundo, yo sé lo que haces. Yo seguí en adulterio. Y me dice y me confirma que yo no puedo meterme con una hija de él, que era mi esposa. Ahí yo tengo y le pido ese perdón genuino al Señor. Dios contesta un milagro saliendo victorioso de ese proceso, limpiando completamente cualquier expediente de mi vida, y comienza un cambio a verse no solamente ya en el corazón de mi esposa, sino que también en esa área financiera que me acabas de preguntar. Antes, cuando estaba inmerso en esa condición de estar con un pie adentro y un pie afuera, tibio. Estuviste en ese primer año. Mira, podíamos tener un negocio. Me recuerdo muy bien de un carro que nos ofrecieron un carro para comprar y la compra era, imagínate que en ese momento andaba por un número, ¿verdad? Que la venta de ese carro en el mercado andaba en $10,000 y me lo están vendiendo en $3,000. Entonces, invertir $3,000 de un carro que puedo vender en 10 es un negocio. Claro. Entonces, y hasta ella me dijo, sí, es un negocio. Compramos el carro y ¿qué crees? El día siguiente fundido. Comienzo a buscar el motor, no había que pedirle en otro. Completamente, los negocios que eran visibles matemáticamente para nosotros y para mí era para atrás. Y eso yo no lo explicaba. Ahora te quiero hablar del otro contexto, de un giro de 180 grados. Claro. Cuando ya está esta restauración, vengo del proceso, comienzo a entender que caminar con Jesús es caminar pensando que Él siempre me ve y que mi fidelidad está con Él.
Dios comienza a dar un negocio que a la vista y a los números de un contador, de un administrador, ese negocio no creo que saque a Rey y a Iris de deuda. Sí, porque no es el negocio ni la empresa, es Dios mismo. Cuando tú cuidas ese jardín que Dios te da. Esa oportunidad. Esa oportunidad que Dios te da. Entonces, el punto no está en qué, sino en lo que Dios ya te dio, pero cómo tú estás llevando ese jardín. Ese negocio vino para los dos, empezaron juntos a trabajar, me imagino. Iris, ¿cómo fue ese cambio? Antes estaban dos personas, ahora empiezan a caminar juntos. Sí, fue un cambio radical porque a la par de ese negocio yo ya tenía una plaza en donde yo tenía un sueldo fijo, un salario fijo. Y en ese momento sentimos el llamado a renunciar y empezar a hacer equipo y trabajar juntos. Ahí viene otro proceso en donde para mí era que tenía que someterme completamente a la autoridad de mi esposo. Difícil. En mi hogar, en el negocio, en todos los ámbitos. Entonces, ¿cómo recibís esa convicción? Esa convicción, yo me oponía. Al principio yo decía cómo voy a hacer. Yo manejaba mi propio presupuesto de mis gastos personales como mujer, sala de belleza, etcétera. Claro. Y ya dejar ese sueldo era someterme junto a mi esposo y ese temor. Pero el Señor insistía en que tenía que soltar eso. Y estaba entre miedo y la fe. Claro. Y viene un proceso de salud de mi esposo en donde yo no tuve opción y ni siquiera renuncié, sino que simplemente dejé de ir al trabajo a presentarme porque mi esposo pasó un proceso bien difícil de salud en donde yo tenía que estar con él 7/24. Y ahí yo entendí de que a Dios le obedecemos por las buenas o por las malas. El dinero empezó a estar en un segundo lugar, en un tercer plano. Era primero antes la búsqueda del dinero. ¿Cómo fue ese proceso de ponerlo, el dinero, de ser un señor a ser un siervo? ¿Verdad? Porque eso es lo que también nos pasa en el cambio de que poner a Dios en primer lugar. En ese momento que viene esa conversión como matrimonio, la verdad que nos convertimos en una pareja de valor, ¿verdad? Y lo primero que pusimos es sobre la mesa las deudas que teníamos, ¿sí? Porque Dios nos había mandado a ordenarnos, a honrar cada deuda. Y resulta que sobre la mesa, las únicas deudas que se pusieron sobre la mesa eran las que yo había ocasionado. O sea, no había algo que Iris me decía, mira, aquí está esta cuenta a pagar porque yo presté. Ninguna. Todas eran, le debo yo. Ahí una vez más se confirmaban mis malas decisiones. Pero había paz, había una unidad que Dios estaba permitiendo diferente. Y en esa unidad Dios nos llamaba al orden. Pusimos todo, cero secretos en el área financiera. Amor, estos son los que teníamos. Importantísimo eso, cero secretos. Cero secretos. Ya no eran dos cuentas bancarias, no, era una. Nosotros tomamos la decisión de tener una sola cartera hasta el día de hoy. ¿Sí? Nosotros Dios nos permitió identificar los dones y talentos que nos ha dado a cada uno de ellos. Mi esposa es administradora, la mejor. Entonces mi esposa, tenemos una sola cartera y ella administra nuestra finanza. ¿Sí? Entonces, con vos tomando las decisiones. Correcto. Es que es increíble cómo funciona, ¿sabes? Y cuando vamos a eso, mi esposa me dice, bueno, generemos un plan, vamos por estas primeras, el orden de prioridades, y comienza a fluir. Nunca habíamos hecho un presupuesto, Oscar. Qué difícil es tener un salario, tener los ingresos, pero no saber cuánto gastas. Comenzamos con mi esposa y me decía, bueno, yo para la sala de belleza, yo para mis uñas, yo... Estaba en primer lugar. Y yo pues también, ¿verdad? Mis zapatos, a mí me gusta esto. Un presupuesto. Y luego cuando mirábamos que el presupuesto, bueno, vamos, prioridades. Al punto que Dios nos permitió ordenarnos, hacer un presupuesto, trabajar bajo ese presupuesto. Y ahí comenzó Dios también a enseñarnos que en el orden está la bendición. Que no puede haber una mentira, somos una sola carne. Comenzamos entonces a quitar todas esas barreras que muchas veces nuestras decisiones se habían levantado en un matrimonio que no debía de ser. Comenzamos a trabajar juntos, una sola cartera, y comenzó a fluir todo, Oscar, como no tienes idea. Nuestras prioridades, que si bien es cierto, la única vez que siento que conscientemente hablamos de dinero, o el señor dinero, fue para ordenar la casa. Luego, nuestro enfoque era, fíjate,
servirle al Señor. Vamos a hablar de eso. Descuidar sobre servicio. el jardín que Dios nos dio. Y de repente, digo de un de repente, porque el cliente llegaba, se atendía, los usuarios llegaban, se atendía, y de repente iban saliendo ese presupuesto y cada vez iba permitiendo más fluidez el presupuesto. En ese orden, Reinaldo, les quiero compartir. Nosotros aquí también hemos podido servir con matrimonios. En los capítulos vienen de diferentes edades, a veces inclusive mayores. Y uno de los temas principales que acabamos de tocar, y por eso me detengo, no lo quiero dejar pasar sin que lo digamos, porque también quiero que le hablemos a esas parejas que están pasando a un desierto, inclusive servidores, que mucha gente está en un momento de dificultad que necesita una palabra. Pero mira, yo lo que he visualizado cuando un matrimonio tiene dos prioridades. El esposo tiene una prioridad por un lado, la esposa por otro. Tienen dos planes, un plan de aquí, y no logran hacer realmente ese plan y ese propósito juntos, unánimes, unidos. Y ahí es donde yo he visto cómo hay desafortunadamente parejas que llegan al divorcio realmente. Ese momento importantísimo del orden es sobre también unidos y unánimes, porque sin eso ustedes no van a poder ver todo lo que sigue después de ahí, ¿verdad? ¿Qué le podemos decir a esos matrimonios que están en ese momento de dificultad, que necesitan una palabra, y donde en lo personal yo lo que comparto es esa unanimidad, esa unidad? ¿Cómo llegar a eso? Vamos a empezar por Iris, porque yo sé que no es un tema fácil. Claro que sí. Realmente, como esposas tenemos que entender que la cabeza de nuestro matrimonio, como bíblicamente está, es nuestro esposo. Y que el rol de nosotras como esposas, como mujeres, está bien específico, y es orar, cubrir a nuestros esposos en oración. ¿Por qué? Porque las decisiones que ellos toman, que mi esposo toman, yo también tengo una responsabilidad. Y la responsabilidad es que yo estoy rodeando en oración a mi esposo para que tenga ese discernimiento. Y eso fue lo que empezó en nosotros a funcionar. Ese entendimiento que Dios empezó a darnos, a ese trabajo en equipo, saber y reconocer cuáles son los roles de cada uno de nosotros. Importantísimo. Esos roles son bien marcados desde la cabeza. Ahora, ¿cómo también involucrarla a ella, Rey? Uno de los principios que lo hemos hecho ley en nuestro matrimonio es el mutuo acuerdo. El mutuo acuerdo sobre la decisión que vamos a tomar, ya sea de inversión. Sí, porque esto es para todo. Sí, no solo estamos hablando del dinero hoy por hoy. No, eso es absolutamente para todo. Inclusive muchas veces en el servicio. ¿Sabes? Porque, por ejemplo, hace poco tuvimos un choque de actividades y de servicio, ¿no? Y estaba entre... Y esas son discusiones más comunes de las que uno cree dentro de las parejas servidoras. Sí, entonces, y oramos, ¿no? Oramos y al final, cuando nos ponemos de acuerdo y a hablar, decimos, bueno, ¿qué sientes tú? Bueno, yo siento que debemos de ir allá. Entonces, ok. Entonces, yo también sentí lo mismo. Entonces, sabemos que Dios, en el mutuo acuerdo, es la dirección correcta. Y sabes que cuando hablamos y leímos el libro de la gente más feliz de la tierra, a nosotros nos hizo clic eso también. Cuando los fundadores de esta organización, al cual nosotros servimos, tú y todos, de este equipo extraordinario que está aquí, decía nuestro fundador, Temus Chakarian, que cuando estaba en ese mutuo acuerdo con Rose, su esposa, sabía que ahí era. Y Oscar, nosotros lo vivimos. Cuando nosotros estamos tal vez en desacuerdo, que Iris siente que puede ser por acá, no, oremos entonces, porque no es por acá ni es por acá, oremos que Dios nos revele. Y cuando estamos de acuerdo en la ruta, entonces ahí es. Hasta el día de hoy, en todo lo que nosotros nos hemos puesto de acuerdo, créemelo, que Dios ha estado en cada decisión que hemos tomado. Fíjate que en el servicio tenemos como un principio ahora, ¿verdad? La ayuda y el dar. ¿Cómo ha cambiado también? En el servicio uno ayuda a otros. Da su tiempo
recursos también que uno pone, por supuesto, ¿verdad? ¿Cómo ha cambiado la perspectiva como matrimonio, como familia, ustedes que hoy tienen ese servicio? Importante ahora el compartir lo que ustedes tienen. ¿Cómo ha cambiado este caminar? Ya estamos hablando de este servidor, estamos hablando de ese amigo y amiga que está sirviendo y que a veces no mira todas las respuestas, ¿verdad? ¿Cómo cambia, sí, ese caminar para ustedes, este servicio? Bueno, todo lo marca desde el orden, ¿verdad, amor? En el sentido, hablaste acerca de la colaboración y la ofrenda y el apoyo que podamos dar en todas las áreas con nuestros recursos y todo lo que Dios ha dado. Nosotros hablamos de un presupuesto. Dentro de nuestro presupuesto está también el presupuesto para el servicio, el presupuesto para también la siembra, el presupuesto absolutamente para todas las áreas. Y cuando algo se sale del presupuesto, porque siempre hay variantes, siempre hay el punto, o sea, siempre hay. Entonces, cuando algo está fuera del presupuesto, ni ella ni yo tomamos una decisión sin antes los dos conversarlo y también pedir la dirección de Dios si es lo que Él quiere que nosotros metamos la mano, muchas veces en procesos que Dios demanda no meter mano, Dios demanda no hacer o Dios demanda hacer, aún más de lo que nosotros creemos que debemos de hacer. Entonces, en el servicio, siempre el mutuo acuerdo y el orden ha marcado una diferencia en cómo poder nosotros caminar en el servicio. Yo siempre tengo una pregunta. ¿Ustedes empezaron a servir cuando ya todo estaba perfecto? ¿Cuando estaba todo resuelto? Porque a veces, muchos de la gente nueva, yo voy a dar testimonio cuando esto esté resuelto, ¿verdad? Por ponerte, vamos a dar este paso cuando... Y muchas veces no todo está resuelto, ¿verdad? ¿Cómo manejaron eso? Compartirnos, Iris. Nosotros siempre decimos que nosotros, que ya hemos conocido de Jesús, de Dios, somos una obra en proceso. Y la misma palabra dice que en el mundo vamos a tener aflicciones, vamos a tener preocupaciones, angustia, y que no nos hace excepto de todo eso. Cuando nosotros empezamos este nuevo caminar ya como un matrimonio de valor, ya con Jesús en nuestra vida, fuimos entendiendo de que nosotros le estábamos sirviendo y le íbamos a servir a Él por agradecimiento, por amor, por ese regalo número 1 que Él ya nos dio y que es la vida eterna. Y entender que nuestro matrimonio es ese trampolín para que nuestras almas se salven, porque eso es lo que queremos, tener esa vida eterna. Entonces, cuando llegamos a ese punto, Oscar, nos damos cuenta que todas las dificultades que pueden haber en este mundo, no todas van a ser resueltas, ni Dios tiene que resolverlas siempre, porque no todas las áreas están resueltas. Hasta el día de hoy han habido no de Dios. Esos no de Dios que han dolido. Esos no de Dios que Dios nos empezó a enseñar de que no siempre era así. Porque también en los no de Dios, ahí está Él. Ahí hay bendición. Así es. Y en esos no de Dios es donde Él muchas veces nos salva. En esos no de Dios, Él nos está defendiendo y nos está apartando también. Importante eso del no de Dios, fíjate, porque todos queremos el sí. Y muchas veces ese no, yo lo comparto eso en mi testimonio normal. He aprendido más de los no de Dios que de los sí. Cuando caminas con Él, queremos tal cosa, tal situación, hay peticiones, ¿verdad? ¿Cómo han podido manejar ese no? ¿Cómo lo han enseñado a las demás personas? Porque es importante reconocer que en todo momento la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Aun cuando no estamos viendo todo lo que queremos, especialmente en el matrimonio, la economía a veces no está funcionando como querés. O de repente viene un momento de abundancia, pero de repente el año siguiente se vuelve a mover. Porque así es este proceso, ¿verdad? Compartirnos esos no de Dios, de lo que está hablando Iris ahorita, cómo también ustedes lo han vivido. Uno de los no de Dios hasta el momento ha sido ser padres. ¿Sí? Y al principio, cuando Iris no quería, después yo quería, después queríamos, pero yo no podía, porque en un momento... Compartirnos rápidamente esa parte en un momento cuando de que era ella primero y después era vos. Fue increíble porque ella me dijo, yo llegué primero y le dije, mira, vamos a ser novios, un día nos vamos a casar, pero quiero que tengas claro algo, que yo no quiero hijos.
Y ella me dice, no, está bien. Porque clínicamente a ella le habían dicho que iba a ser imposible, entre comillas, salir embarazada. Entonces, para ella fue una respuesta de que esta relación viene de Dios. Este no quiere y yo no puedo. El punto es que cuando nos casamos, quiero ser papá. Entra ese sentimiento. Ese deseo de querer ser papá. Y lo primero que le digo, voy a buscar a alguien que te sane. Buscamos al doctor que la iba a sanar. El doctor la somete a exámenes, a mí también. Y resulta que le dice a ella, tú estás sana, hija. Es más, estás en el momento óptimo para que salgas embarazada. Lamentablemente usted es infértil. Usted es el problema. Sí. Entonces, Dios mío, eso para mí fue un golpe en frío. De ahí al pasó machismo, al emociones, el como orgullo. hombre. O sea, Oscar, es indescriptible el dolor en el ego que no puedas tú hacer que tu esposa esté embarazada. Importante eso. ¿Sabes? Con ese dolor cargué porque no sabía cómo también sobrellevarlo. Porque estoy hablando de mi vida anterior, claro. Antes de ese encuentro con Cristo. Ya cuando tengo ese encuentro con Cristo, un día Dios me sana a través de alguien que Dios usó para darme una palabra y me dijo que me perdonaba de esas palabras de maldición que había dicho con el hecho de no querer ser padre. Estoy sano. Y aún ya sano, haciendo la tarea y no salimos embarazados. Entonces, ahí es donde... Y las preguntas siempre están. Claro, la familia. La familia, la sociedad. Y aquí le agregamos algo más. Le agregamos también el servidor. Porque siempre hay otro servidor, siempre hay otro fraterno que está... he visto todo lo que Dios ha hecho en ti, pero no te ha dado hijos. Sí, ahí como que cizaña. Sí. ¿Por qué será? ¿Por qué será que Dios no te da hijos? Sí. Dolía. Claro. Te voy a decir, claro y te abro mi corazón con mi esposa, sabe que me dolía. Y casualmente siempre cuando nos invitaban a dar testimonio, para el Día del Padre me invitaban a mí. Qué tremendo eso. Mira, y estamos hablando, Rey, que ya estás en el proceso de santidad, sirviendo, Sí. un hombre fiel, restauración familiar, y esa respuesta no viene. no viene. Entonces, muchas veces, inclusive para los eventos del Día de la Madre, invitados especiales, Iris. Son especiales estos fraternos. Y, ¿verdad? y en ese evento no puede faltar la pregunta. Sí. ¿Y por qué no? Entonces, esas preguntas, esas circunstancias, ese no, duele. ¿Sí? O sea, nosotros orábamos, Iris oraba por mí y yo por ella, para que el Señor nos diera esa paz y nos diera esa tranquilidad misma, ¿no? Porque ella está sana, yo estoy sano por Él. Entonces, y un día llegó esa respuesta de parte de Él y pudimos disfrutar ese no. Porque de parte de Él vino una respuesta que dijo, ustedes están sanos, las promesas que yo hago las cumplo, por el momento los quiero solteros para mi servicio. Claro, es una respuesta que te da paz. Da paz. Y dio paz y da paz. Queremos escuchar también a Iris porque estamos escuchando de parte de padre, pero como madre, ese anhelo también existe. Me imagino que te has ido a confesar con el Señor en ese momento del no, ¿verdad? Sí. ¿Qué te ha dicho Dios y qué le podemos decir a esa mujer que está esperando esa respuesta como lo estás esperando? Algo bien importante es que hemos aprendido, y como mujer aprendí, que todo tiene un propósito. Y en medio de ese no de Dios, cuando llegó ese punto que yo lo anhelaba y quería ser mamá y empecé también a anhelarlo y a sufrir ese no, entendí que Dios quería llevarme a otra dimensión en donde Dios es suficiente para nuestra vida. Y entender que este hombre que Él me ha dado como esposo es lo que es la voluntad de Él en este momento y formar esa familia entre nosotros dos. Pero tuve que pasar ese proceso de duelo, de ese no, y entender de que el propósito de Dios iba más allá. Porque en medio de ese no, Dios nos ha permitido hablarle a otras parejas, a otras mujeres que están sufriendo por ese tema. Y decirle de que aunque duela en nuestra carne, en nuestro anhelo, en nuestra necesidad, entender de que, como tú dijiste hace un momento, la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. Y que Él es el dueño de nuestra vida, de nuestra historia. Y solo nos toca aceptar esa voluntad de Dios. Y cuando llegó esa palabra a nuestra vida fue en el servicio. Nosotros estábamos compartiendo testimonio cuando se acerca una mujer, toma nuestra mano y nos dice el Señor que Él así los quiere solteros para Él ahorita.
Y ahí entendimos nosotros que eso venía de Dios y que ese era el propósito de Dios. Él ha dado promesa que vamos a ser papás. ¿Cuándo? ¿Cómo? Solo Él lo sabe. Pero hoy nosotros estamos en esa otra dimensión en donde el mismo Dios nos ha enseñado a disfrutarnos, a vivir uno al otro. A veces hacemos hasta chistes porque somos tíos ambos, disfrutamos de nuestros sobrinos. Yo soy una loca tía, tengo 2 sobrinitas hermosas, un sobrino, por el lado de mi esposo también hay sobrinos. Entonces hemos comprendido la responsabilidad, la misión tan grande que tienen los padres de familia. Y hay momentos de que cuando hemos visto nosotros las dificultades que es ser papá, porque Claro, no, nadie te enseña. vamos al cielo y le decimos, Señor, gracias, porque una sobrinita que ella está llorando, yo la puedo regresar a su mamá. Sí. Pero mi hija. Sí. Entonces hemos empezado a ver todas esas dimensiones en las cuales el Señor siempre tiene un propósito. Fíjense que yo ahorita que estaba escuchándolos y meditando en todo esto, que te voy a decir, si alguien ahorita allá que nos está viendo no está recibiendo, no importa, pues yo estoy recibiendo todo. Miro contentamiento, fíjate, es otra palabra que muy poco lo hablamos en fraternidad y en el mundo cristiano, porque fíjense que yo siento el dolor que a ustedes les dicen en otra área mía, porque X, Y, Z te quieren juzgar, acusar, ¿verdad? Y he aprendido al contentamiento, a esperar en el Señor, a buscarlo a Él. Ese contentamiento, Rey, te lo ha dado el Señor, lo viví, sentí que es parte de tu caminar, estar esperando en Él, ¿verdad? En el momento adecuado van a venir las respuestas de parte de Dios a tu vida, a tu familia. ¿Qué le podemos decir a esa persona que necesita hoy contentamiento con la condición que está viviendo, pero esperando en el Señor, por supuesto? Sí, fíjate que le puedo decir al que pueda estar pasando específicamente en el área que yo he compartido con mi esposa, pero puede ser otra área también. Otra área en el cual pueda estar en ese momento pensando y entrar en desánimo. Entrar en ese desánimo. Es normal que estés en desánimo. Yo estuve ahí, mi esposa también, pero no es normal que te quedes ahí. Eso no va a ser normal. Tienes que buscar el rostro del Señor, buscar esa conexión con Él, porque solamente Él te va a dar el propósito en las circunstancias que estás en espera. Porque Dios ha dado una promesa para ti, Dios va a cumplir, porque Él cumple sus promesas. Así que búscale. No pierdas esa señal con Él. Busca su rostro todos los días, que Él te va a revelar el propósito y el tiempo de espera. Él te va a decir de ese no que por el momento está, ¿por qué es el no? Y va a venir a ti ese contentamiento, que vas a poder entonces caminar en fe, que tu vida está en un propósito de Dios. Nada en este mundo, Oscar, es por casualidades. Sí. Todo es porque Dios tiene un plan perfecto para tu Así lo vida, creemos. para nosotros y para la vida de ustedes. ¿Sí? Así que si te has sentido en desánimo, si estás ahorita diciendo, bueno, es que tal vez me he alejado del capítulo, ya no quiero servir porque sirvo tanto y ese milagro no ha llegado. Y la salvación misma es el regalo más grande que Hay hemos regalos podido más grandes que tenemos. recibir. Y solo la salvación en Cristo, el amor por las almas, es vasto y suficiente para agradecer todos los días que hay amor y gozo en tu corazón. Ese amor de Dios que fue primero que nuestro amor hacia Él, ¿verdad? Iris, ¿qué le podemos decir a las mujeres que están en desánimo en este momento? Porque estamos hablando sobre una parte muy personal y yo les doy gracias a ustedes por abrirse, ¿verdad? Sabemos que no es fácil también. Te digo que yo estoy en un momento ahorita, yo tengo 3 hijos, pues no es mi problema, podrías decir, pero estoy pensando en el que está afuera, fíjate, que necesita esta palabra de parte de ustedes, que están en desánimo, Iris. ¿Qué le puedes decir a esas mujeres ahorita? Hay algo bien importante que en medio de todo proceso el Señor me enseñó, y es a poner la mirada en lo que Él ha hecho en mi vida. Y cuando yo empiezo a ver hacia atrás y veo de dónde Dios me ha sacado, lo que Dios ha sanado en mí, lo que Dios ha restaurado,
lo que Dios hoy me permite hacer, vivir, tener, eso me ha sacado de esos momentos de desánimo, porque no he estado excepta. Ya con un matrimonio restaurado, con un hombre que conforme al corazón de Jesús, ha llegado el desánimo por diferentes razones. Y el Señor me hace ver hacia el milagro que Él ha hecho. Y eso me recuerda de que el mismo Dios que lo hizo ayer, lo hace hoy y lo hará mañana y lo hará siempre, independientemente en el área que yo me sienta desmotivada. Queremos darle gracias a ustedes dos por abrir su corazón, por abrir su vida. Sé que no es fácil, ¿verdad? A veces en un capítulo, a veces un grupo pequeño, 20, 30 personas, por aquí nos va a haber muchas. Sé que este episodio va a ser viral. Para honra y gloria del Señor, ¿verdad? Porque hay gente que necesita escuchar esta palabra de esperanza. Queremos que hagan una oración por esos matrimonios, por esas familias que hoy necesitan una palabra de aliento y de vida, porque este es el propósito del programa, del podcast, llevarle hasta a ese lugar donde esté esa persona que necesita. No esperar que vengan al capítulo, sino que nosotros vayamos hacia ellos y de una manera digital como es esta. Quisiera que empezara Iris por esa oración, por esa reflexión, por ese mensaje que tenemos a esas mujeres y terminar, Rey, por favor, con igual esa oración hacia las personas. Ok. Yo sé que hay momentos en los cuales entra ese desánimo, entran esas preguntas ¿y por qué? Pero, ¿saben? En este caminar hemos aprendido de que no es un por qué, es para qué. Y ahora vamos a darle gracias a Dios y a pedir, Padre, de verdad reconocemos tu poder, Señor. Y a esta hora, papá, ponemos en tus benditas manos toda aquella persona que está pasando desánimo, que está pasando circunstancias en donde el enemigo ha podido cegar, olvidar, que su memoria se olvide de lo que tú has hecho en su vida, Señor. A esta hora, Padre, te clamamos junto a mi esposo para que tú traigas ese recuerdo de cómo tú la guardaste desde que estaba en el vientre de su madre. Cuando no tenía que comer, tú proveíste. Y todos esos milagros que tú has hecho en sus vidas, Padre, hoy le recuerden que lo que sea que hoy esté pasando, tú eres capaz de resolverlo. Tú eres capaz de solucionarlo, de darle un milagro, un testimonio. Padre, yo te pido en esta hora, Señor, por esas mujeres que están luchando con su matrimonio, para que seas tú, Espíritu Santo de Dios, dando esa valentía, trayendo esa revelación de que hay un propósito por el cual tú estás con tu esposo, mujer. Hay un propósito por el cual Dios te unió a ese hombre. Y el Señor hoy este momento te dice, hay un propósito, hija. Esfuérzate y sé valiente, porque yo voy a traer esa restauración, porque yo voy a traer esa liberación. Padre, yo te pido que pongas ese perdón que traiga esa paz, esa tranquilidad, ese entendimiento, esa tranquilidad en medio del proceso, pero sobre todo esa seguridad de que tú lo vas a hacer. En el nombre de Jesús. Padre, vengo a esta hora intercediendo por cada esposo, diciéndote que si el desánimo ha llegado a tu vida, ha tocado la puerta de tu vida, hoy en el nombre de Jesús, ese desánimo termina en el nombre de Jesús. Padre, hoy vengo intercediendo por cada varón que pueda estar en este momento preguntándose el por qué. Hoy tú le das ese propósito y le revelas. Yo te digo a ti, el tiempo de ese luto terminó. El tiempo del preguntar el por qué terminó. Hoy la escasez termina. Hoy te hace el Señor, a ti esposo, una sola carne con tu esposa. Padre, gracias, porque hoy traes revelación y convicción. Que tú que me estás escuchando, tú tienes el ADN de Cristo y está en ti. Tú eres un hijo de Dios. Busca su rostro, levántate y sigue adelante, que Cristo te ama y hoy te bendice y te restaura en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, he disfrutado mucho de la conversación. Podríamos pasar un par de horas más, pero nos ha tocado
finalizar por este momento este episodio del podcast Vamos Finec, no sin antes recordarles que si has recibido una palabra de esperanza que te ha ayudado, no dejes de comentarnos, siempre compartirlo con esa persona que necesita escuchar este testimonio y que sobre todo siempre seas parte de esta comunidad de fraternidad, sea en Nicaragua y en toda la región de Latinoamérica que estamos y hasta todo el mundo, porque ahí vamos a estar llegando también a través de las redes sociales. Les espero el próximo episodio de Vamos Finec y siempre les animamos a que con nosotros compartan todas estas maravillas de Vamos Finec.